Bien, vamos a continuar con lo que es la inclusión del código necesario para nosotros disponer de esta página principal que hace relación al trabajo que realizó del manejo de tablas en MySQL, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dejado para el último es incorporar una página principal. La semana anterior ya habíamos dejado construido lo que es la sección del menú principal. Pero aquí el main, ¿sí? La culminación del main tiene que estar en la parte luego de la sección del mapa de sitio. Por lo tanto, es este primer cambio que nosotros tenemos que realizarlo en nuestra página, es incorporarle a lo que es el mapa de sitio, que también conste como parte del menú. A pesar de que no va a haber ninguna alteración, como ustedes pueden observar, se mantiene y observando lo mismo. Entonces, luego del main, nosotros vamos a tener lo que es trabajar con la parte del footer, ¿sí? Entonces, para ello nosotros vamos a poner un comentario, ¿sí? Voy a copiarle acá, ponemos control C, control V y le ponemos sección footer, ¿sí? Sección footer, ¿ya? Como comentario para que nosotros podamos ir observando. Y entonces aquí vamos a utilizar la etiqueta footer, ¿sí? En esta etiqueta nosotros vamos a utilizar una clase denominada footer mismo, ¿sí? Con la finalidad de que nos permita ir relacionando. Luego de esta clase vamos nosotros a utilizar un div, ¿sí? Este div igualmente va a tener una clase que se va a llamar social, es para decir las redes sociales, ¿sí? Y dentro de este div nosotros vamos a incluir las imágenes con la etiqueta IMG. Recordarles que se encuentra dentro de la carpeta IMG. Y en mi caso yo ya les he descargado 4 iconos, ¿sí? De tal manera que nosotros, miren, automáticamente al ponerle el primero ya se puede observar en esta parte de acá que ya se hizo la inclusión del primer icono, ¿sí? Aquí en esta parte ya se hizo la inclusión del primer icono. Eso hay que ir tomando en cuenta. Bien, entonces vamos a continuar. Como ya tengo yo descargado los iconos y para agilitar un poco el proceso, simplemente ponemos control C y le vamos a copiar 4 veces porque son 4 iconos, ¿sí? Entonces, como ven, ya se está agregando acá. Le ponemos el 2, el icono 2, le ponemos el icono 3 y le ponemos el icono 4. A más de ello, vamos a incluirle después del div, ¿sí? Después del div, un párrafo. Y este párrafo va a tener una clase llamada copy o de copyright, ¿sí? Entonces, dentro de esta clase, le dejamos declarada, vamos a ponerle un pequeño logotipo que se le saca, incluyendo el @copy.icom, ¿sí? Es una C, como ustedes pueden observar en la partecita de acá abajo. Les voy a indicar, miren, ese es el icono que nosotros hemos sacado, ¿sí? De derechos reservados, ahí les estoy subrayando, ¿sí? Bien. Entonces, con esto, luego de esto le ponemos aquí derechos reservados. Aquí le pongo Leonardo Flores. Y ustedes tienen que ponerle sus datos, ¿sí? No van a estar poniendo otros datos y ustedes ya pueden observar en la parte de acá, ¿sí? Finalmente, en esta parte de acá, ¿sí? Luego del footer vamos a terminar lo que es creo que vamos a utilizar solamente en este instante vamos a crear la clase del footer y de cómo se ubican las imágenes. Entonces, nos vamos a lo que es la hoja de estilos. En la hoja de estilos
¿sí? Vamos a ponerle slash asterisco, sección, ¿sí? Footer, cerramos asterisco slash y aquí nosotros vamos a incorporar el dos, como les dije, ¿no? Dos clases nomás, punto footer, perdón, con minúsculas, con llaves. ¿Qué les vamos a decir aquí? Que se ponga un color, un background, ¿sí? Vamos a decirle que se ponga completamente de color negro, es decir, ubicando 3 ceros, y ustedes ya pueden ir observando los cambios que se van a ir dando automáticamente. Vamos a poner un color en el caso que haya texto. En cambio, ahí vamos a utilizar un color blanco que sería numeral FFF, ¿sí? Vamos también a utilizar un padding, que exista una separación con el mapa del sitio de unos 10 píxeles, ¿sí? Miren. Y vamos a decir que nuestro texto o todo lo que se encuentra dentro se ubique o se centre, ¿sí? Miren, tenemos aquí centrado. Y vamos a trabajar con el otro punto footer, ¿sí? IMG, es decir, con las imágenes. Y vamos a decirle que estas imágenes tengan un tamaño de 50 píxeles, ¿sí? Mire, 50 píxeles, es decir, ya si son pequeñitas. Y vamos a decir que tenga un margen a la derecha entre imagen e imagen de unos 10 píxeles para que no estén muy juntas, ¿sí? Miren esta separación. Si queremos, ya depende de ustedes, le pueden ir haciendo estos cambios para ir viendo. Pero en nuestro caso le vamos a dejar simplemente de 10 píxeles. Con esto acabamos lo que es, perdón, el footer, ¿sí? Ahora bien, vamos a trabajar con el menú. En el momento de hacer clic aquí ya me tiene que aparecer mi menú responsive. Entonces, para ello, nosotros luego del footer, ¿sí? Vamos a incluir o vamos a hacer el llamado al script. Nos ponemos igual un comentario aquí, sección script, ¿sí? Script del menú, ¿sí? Del menú. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Como dice un script, simplemente le ponemos un script, ¿sí? Y este script, a pesar que aquí también se le puede, como ustedes, dice script CRC, ¿sí? Miren. Y aquí yo le digo, voy a crear una carpeta llamada JS, y dentro de esa carpeta JS yo tengo que crear un archivo llamado menú.js, el cual no tengo. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que primero hacer? Crear una carpeta, ¿sí? Crear una carpeta dentro de Web3B, ¿sí? Tiene que estar al mismo nivel y la carpeta se va a llamar JS, ¿sí? Verificamos que se encuentra en el mismo nivel, sí. Y dentro de esta vamos a crear un archivo llamado menú.js, ¿sí? Un menú de JavaScript, como ya está aquí. Este menú va a tener pocas líneas, ¿sí? Vamos aquí, para declarar una variable se pone la instrucción var y le ponemos aquí una variable llamada btn menú, ¿sí? Esta variable btn menú me va a coger información del documento, es decir, de la página a la cual haga el llamado, y voy a coger el get element id, ¿sí? El ID. Y voy a coger el ID, ¿sí? De una variable creada btn-menú, ¿sí? Entonces, esto sí hay que ir a comprobar que exista esta variable creada y está en el index al principio, ¿sí? Miren, aquí en el index nosotros tenemos un ID, ¿sí? Miren aquí, un ID llamado btn menú, ¿sí?
dos únicos ID. Y aquí tenemos un ID nav. Estos dos IDs se va a trabajar. Entonces, se asume que voy a hacer var, voy a crear la variable nav, igual le voy a poner document.getElement by ID, y entre paréntesis le pongo la variable que viene desde afuera llamada nav, punto y coma, ¿sí? Con esto simplemente le digo que btn menú, la variable que acabo de crear ahorita, add event listener, ¿sí? Que en el momento que yo haga clic, ¿sí? En el momento que yo haga clic, aquí voy a... Entonces aquí en el evento, como dice que haga clic, voy a hacer el llamado a una función, function, ¿sí? Entonces abro y cierro paréntesis, aquí, y aquí dentro de esta función voy a poner una línea de código y para ello yo tengo que poner entre llaves, ¿sí? Y dentro de esto simplemente lo único que voy a decirle que el nav, ¿sí? Punto, class_list.toggle, es decir, muestre, que se vea, que se visualice. ¿Qué es lo que voy a visualizar? Voy a visualizar lo que tenemos nosotros ya una clase creada llamada muestra, que les dije, algún rato le hemos de utilizar esta propiedad, ¿sí? Entonces, miren, no ha pasado nada, ya está grabada, ¿sí? Y miren lo que pasó, ¿sí? Miren, componer esta función. Entonces, ¿qué es lo que digo? Que en el momento que yo haga clic, ¿sí? Y le tome en cuenta con esta variable btnNav, ¿sí? Me muestre, ¿sí? Me muestre lo que hice yo en la barra de menús, en el nav. Mire, me muestra. Entonces ya tengo, ya está funcionando el menú. Si yo le maximizo, no debería aparecer esto, ¿cierto? Ahora, en cambio, debería aparecerme el menú. Es porque todavía aún no tenemos configurado los eventos responsive. Igual estas letras están súper pequeñitas, pero hasta mientras yo ya tengo en funcionamiento al menos mi menú, ¿sí? Bueno, entonces como ya dejamos creado esto, vámonos nosotros a la hoja de estilos y aquí vamos a empezar a poner nosotros la sección, ¿sí? Responsive, ¿sí? Esta sección responsive es la que nos va a permitir dar algunos cambios a nuestra página web dependiendo del tamaño, ¿sí? Dependiendo del tamaño. O estilos, vamos a poner estilos de la sección responsive, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos? @medio, ¿sí? Entre paréntesis ponemos el min white, dos puntos. Entonces decimos, cuando esté en 480 píxeles, ¿sí? Cuando tenga la pantalla de 480 píxeles como mínimo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, ¿qué es lo que tiene que hacer cuando tenga este tamaño? Entonces nosotros le vamos a decir que al punto main, ¿sí? IMG, a la imagen, me va, que me muestre con un tamaño max white, la imagen me aparezca del 90%, ¿sí? Miren, ¿sí? Si vieron ustedes el cambio que ya se hizo automáticamente, primero. Segundo, le digo que al punto contenedor punto banner título, ¿sí? Al punto contenedor punto banner título me ponga más o menos un font size, ¿sí? De unos 45 píxeles, ¿sí? Entonces, miren, es a esto de lo que estoy haciendo. Y también,
se asume punto contenedor, punto banner, al banner texto, me aplique un font size más o menos de unos 25 píxeles, ¿sí? Mire, ya cambió, ¿sí? ¿Qué más le decimos aquí? Que cuando esté en ese tipo de pantalla, le decimos, verán esta parte, punto info, guión bajo, columna, ¿sí? Ponemos llaves. Les mencionamos que me ubique más o menos un tamaño de unos 32%, ¿sí? Observen a esto, lo que hice, que más o menos se ponga esta columna en donde habíamos dejado declarado una clase, pero que se ponga el 35%. Pero aquí me va a molestar este barrio sector, ya les indico cómo se corrige esta parte. Y le decimos, miren esta parte de acá, punto info, punto contenedor, ¿sí? Le digo que me haga un display flex, es decir, que me ponga los objetos unos al lado de otro. Miren, ¿sí? Unos al lado de otro, ¿sí? Y finalmente le digo que me haga un justify content y que me coja un space bid, ¿sí? Eso, quede ajustadito. Tengo aquí el problema del barrio sector, es por esta situación que nosotros aquí está puesto unido, miren, en el índice. Entonces le separamos barrio / sector y eso sería todo, ¿sí? Para que no me salga ese error, ¿sí? Entonces con esto hemos hecho la primera actualización. Ahora, vamos a continuar. Esto cuando tenga un tamaño de desde 480. Vamos al siguiente, efecto responsa. Y ponemos @media, ¿sí? Entre paréntesis, le ponemos lo mismo, min white, ¿sí? Min white. 2 puntos. Y aquí le ponemos 768 píxeles, ¿sí? 768 píxeles. Aquí abrimos llaves. Entonces, miren, en 768, en cambio, ¿qué le decimos aquí? Miren, punto nav, ¿sí? Punto nav, y le vamos a decir que la posición me ponga de tipo estático, ¿sí? Es decir, es para que me presente el menú, ¿sí? Estático. Además, le digo que me utilice un tamaño white de tipo auto, ¿sí? Es decir, vamos viendo acá. Miren, cuando yo voy cambiando, observen, ¿sí? Observen, me aparecen los dos. Miren, allá me aparece el menú hacia abajo y me aparece esto, y eso es lo que toca irle configurando. Entonces, hasta mientras, le dejamos hasta allí. Seguimos aquí en cuando tenga 768. Entonces, miren, ponemos punto menú, ¿sí? Display flex. ¿Para qué es este display flex? Para que no me aparezca hacia abajo. Miren, ¿sí? Ya no me aparece hacia abajo si no se pone uno al lado del otro, pero todavía me sigue saliendo este, ¿sí? Y entonces le regresamos. Ahora, nos vamos al siguiente. Dice punto icon menú. Miren lo que va a pasar con ese icon menú. Le ponemos display none. Es decir, le decimos que me desaparezca, ¿sí? Y también le decimos que me quite al punto menú link, ¿sí? 2 puntos, perdón,
punto menú link entre llaves y el border, ¿sí? El border me salga igual en none, ¿sí? Pero parece que este menú link he utilizado tal vez guión bajo. Sí, listo. Veamos, a ver, entonces nosotros tenemos, como les dije, siempre tenemos que ver en el menú, ¿sí? Mire, menú, guión bajo, link. Entonces, por eso es que no me estaba cogiendo, pero ahorita ya podemos observar que ya tenemos, mire. ¿Sí? Tenemos hasta allí. Otra cosa, si yo le expando, mire, ya se desapareció el icono. Aparece el icono, desaparece el icono y aparece ya los menús, ¿sí? Entonces ya vamos por buen camino. Ya de aquí en adelante, el siguiente, entonces vamos a decirle que un arroba media, cuando, ¿sí? Le ponemos min, white, dos puntos, sea de 1024. Ya tengo una pantalla ya más o menos grande, entonces cuando tenga este tamaño de 1024, le vamos a decir que punto banner punto contenedor punto banner título, ¿sí? Me ocupe o el tamaño, el font size de ese texto le vamos a decir que ocupe unos 50 píxeles, es decir, la letra se haga un poco más grande. De la misma manera le hacemos punto banner, punto contenedor, punto banner texto y el texto le decimos que tenga un tamaño, un font size de más o menos unos 35 píxeles, ¿sí? Al mismo tiempo le vamos a decir que punto contenedor, ¿sí? Adopte un tamaño, una medida de 1000 píxeles más o menos, ¿sí? Entonces, esto es cuando ya tiene el tamaño 1024. ¿A qué me refiero? Cuando está allí, miren, ahí ya cambió un poquito, ¿no? Espero que le vean el tamaño, ¿sí? Es el tamaño. Solamente hemos trabajado con tres cosas, ¿sí? Y ahí completamente me queda todavía las letras muy pequeñas, ¿sí? Pero ya le estamos dando la forma, al menos aquí ya está completa ya, ¿sí? Ya está completamente desarrollado. Muy bien. Y finalmente le ponemos el arroba media, entre paréntesis, min-white, ¿sí? Dos puntos, 1280 píxeles para las pantallas ya muy grandes. Entonces, cuando para este tipo de pantallas le vamos a decir que punto contenedor, ¿sí? Me adopte un tamaño, un white de 1200 píxeles, ¿sí? Entonces, es cuando estemos ya en tamaño, el tamaño el más grande de la pantalla. Y simplemente aquí le ponemos igual punto banner, espacio punto contenedor, espacio punto banner título. Aquí le decimos que un font size, ¿sí? Vamos a utilizar un font size más o menos de unos 90 píxeles, ¿sí? Para que el texto sea grande, así como también vamos a decirle que punto banner, perdón, punto banner, punto contenedor, punto banner texto, y le vamos a decir que necesitamos que un font size de unos 45 píxeles para que vaya tomando las formas que le hemos estado dando. Con eso concluimos, ¿sí? Con esto hemos concluido, miren, ¿sí? Vamos a ver si se actualiza. Hemos concluido
con lo que es nuestra página web. Entonces, como ustedes pueden ir observando, ya tenemos nuestro menú que aparece, desaparece porque está en tipo responsive. Al mismo tiempo, se ha ido desarrollando que no existan muchas alteraciones y vaya tomando la medida que nosotros le hemos ido asignando, ¿sí? La tarea, la que se les va a asignar es entregar la captura de esta pantalla dentro del cual se observe los menús, ¿sí? Se observen los menús. ¿Qué más? Se encuentra el logotipo, se encuentra el banner, tengamos las 3 fotografías, incluido con los respectivos textos, perdón, la primera fotografía. La segunda fotografía solamente esta parte del sector. La tercera sería el mapa del sitio con el footer que acabamos de hacer, ¿sí? La otra fotografía simplemente sería cuando está aplicado el efecto responsive, ¿sí? Para poder visualizar que el menú esté activo, ¿sí? ¿Qué más nos hace falta? Nos hace falta, creo que lo último, hacer el enlace. Miren, si hago clic aquí, debemos nosotros irnos al enlace. Entonces, finalmente, ¿qué hacemos? Nos vamos ya a nuestro index, ¿sí? Aquí en nuestro index, como ven, dice aquí, iniciar sesión. Y nosotros tenemos el archivo llamado login, como ustedes pueden ver, .html, ¿sí? Y con eso nosotros si le hacemos clic en iniciar sesión, absolutamente ya me cambia, ¿sí? Me cambió y yo ya podría ingresar, ¿sí?